Jóvenes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hola, jóvenes, ¿qué tal? Muy buenas tardes con todos. Les saluda su profesor del curso de Historia. Eh, una nueva tarde juntos, chicos, ¿qué tal? Y bien, vamos a dar comienzo a nuestro repaso número 4. Entonces, vamos a compartir nuestra pantalla para empezar a desarrollar estas preguntas del repaso. Ya. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal Brigitte, Almendra, Jimena, Jocelyn? Buenas tardes a todos los que aquí en el chat están eh, expresando el saludo, también la tutora, buenas tardes. Entonces vamos a comenzar con nuestro repaso, chicos. Bien. Bueno, hoy día, jóvenes, tenemos la semana 4, abarca los temas, en el caso de Historia del Perú, desde el primer militarismo hasta la República Aristocrática. Veamos el prospecto, chicos. A ver, ¿dónde estás? A ver, a ver, a ver. Ahí está, justo los temas que aquí estamos viendo. La República Aristocrática hasta... perdón, desde el primer militarismo, que sería por aquí, hasta la República Aristocrática, ¿de acuerdo? Así que vamos a iniciar nuestro repaso, chicos. ¿Cómo estamos, jóvenes? ¿Estamos bien? ¿Estamos listos? ¿Sí? ¿Cómo está esa actitud, chicos? ¿Cómo está esa predisposición? Ya, esa es eso, ok, la bien ahí. Esa es la actitud, chicos. Siempre, siempre la actitud es importante, chicos, para ingresar. Ustedes lo saben, ¿no? Nada que estar bajoneados, depres, tristes. No, chicos, eso no. Eso déjalo para los soldados y las soldadas caídas, ¿ya? Hay que ser todo lo contrario, jóvenes. Siempre la mentalidad positiva, ¿ya? Positivation, positivo. Entonces vamos a comenzar con el tema. A ver, ahí está. Esa imagen me encanta, Geraldine. Claro, muy bien. Campeón, champion. Bien, pregunta número 1. ¿Cuál de los siguientes acontecimientos corresponde a la Confederación Peruano-Boliviana? Mira, este temita es un temita también bastante favorito en San Marquitos, el tema de la Confederación Peruano-Boliviana. Ya, recuerda que este proyecto fue planteado por Andrés de Santa Cruz y digamos que tenía dos formas de enfocarlo, ¿no? Por un lado, la confederación, en el lado político, ¿no? La confederación termina siendo una organización de carácter conservador, ¿ya? Conservador en lo político, puesto que Santa Cruz finalmente es convertido en un protector con un cargo casi vitalicio, pero en lo económico era todo lo contrario, ¿no? En la economía era un proyecto de carácter liberal, ¿recuerdan? Con su famosa la ley de los puertos libres, ¿no? Que termina generando cierta incomodidad, bueno, no cierta, sino una gran incomodidad hacia los comerciantes chilenos, ¿no? Quienes argumentaban que esta ley los perjudicaba comercialmente, ¿no es cierto? Ahí está, ¿ya? La ley de puertos libres, que no era más que simplemente era bajar o reducir los aranceles, ¿no? ¿A quiénes van a reducir los aranceles? Al comercio, al comercio directo, al comercio directo con relación al Perú. Es decir, que los grandes comerciantes del mundo, pongamos Inglaterra, Estados Unidos, si llegaban directamente al Perú, iban a ser beneficiados con esa ley de puertos libres, es decir, reducirles aranceles. ¿Ya? En caso que vaya una potencia mundial, que primero vaya a Valparaíso y luego, ¿no? Venga al Callao, no va a ser favorecido con esta ley de puertos libres, ¿de acuerdo? Por eso que en una los británicos se vienen directamente al Callao, ¿no?
prácticamente ya no llegaban directamente a Valparaíso, provocando protestas en ese país del sur. ¿Está bien? Entonces, jóvenes, entonces, si estamos planteando esta famosa confederación, yo les hago una pregunta, ¿cuál de esas premisas sería entonces falsa? ¿Mm? ¿Cuál de esas premisas serían falsas, chicos? ¿Mm? Mejor dicho, ¿cuál de esas premisas sería verdadera? O sea, totalmente verdadera, chicos. Podemos comenzar también de esa manera, ¿no? ¿Cuál de ellas sería totalmente verdadera? ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? ¿Lo ubicaron? ¿Qué te parece si ponemos la 3? Claro, la 3, mira, ¿no? La llegada de productos extranjeros estarían libres de impuestos siempre que llegaran directamente a la Confederación. Claro, es lo que proponía la ley de puertos libres, ¿no? Entonces la 3 tiene que estar, profe. La 3 tiene que estar. Entonces, si está la 3, ya estaba en los 3 enunciados, pues, ¿no? Claro, ya, ya estaba ahí, chicos. Seguramente han visto eso, ¿no? Claro, ya no se le escapa ninguna. ¿Ah? Y eso está muy bien, eso está muy bien. Está muy bien, esa es tu habilidad. Muy bien. Listo, a ver, ¿cuál de ellas sería falsa? Recuerda que hay palabras que nos pueden guiar ese enunciado falso, ¿te acuerdas? Absolutamente, solamente, inclusivamente, ¿no? Los adverbios por ahí. Eso, Medellín. Muy bien, también Silis. Silis, Solange, claro. Si bien es cierto, el proyecto de la Confederación afectaba a Chile, pero no solo a ellos, ¿sí o no? Profe, ¿a quién más le afectaba? A los conservadores del norte peruano, ¿no? Del estado norperuano. Inclusive también por ahí hasta el comercio, aunque en menor medida, comerciantes argentinos también, que tenían vínculos comerciales con Inglaterra. Inclusive la propia Inglaterra ya no llegaba directamente a Buenos Aires, sino venía directamente al Callao, ¿no? Por eso Argentina también termina incomodándose en ese sentido, ¿ya? Entonces la 4, profe, sería pues incorrecto, ¿no? Incorrecto. Entonces, si la 4 es incorrecta, vamos volando. Mira, dos alternativas. Ahí está. La 2, obviamente, está firmada en las alternativas que nos quedan. Esto es verdadero. Sí, verdadero. Recuerda que hay una batalla que pone fin a la confederación. ¿Alguien recuerda cómo se llamó esa batalla que marca el fin de la confederación? ¿Recuerdan? La batalla de Yungay. Eso. Y no te olvides que ahí también se dio, recuerdas, el terremoto, ¿no? De 1970, ¿no? Recuérdalo por esas dos cosas, ¿no? La batalla de Yungay y el terremoto de los años 70. Claro, profe. Eso sí recuerdo, profe, que porque en geografía nos dicen que a raíz de eso surgió el Sistema Nacional de Defensa Civil. Entonces vamos recordando y ubicando lugares con la historia. Listo. Entonces la 2 tiene que estar. Tiene que estar la 2. Ahora todo depende de la 1. Todo depende de la 1, chicos. ¿Verdadero o falso? ¿Mm? Este proyecto era de carácter conservador y producto de las discrepancias ideológicas era criticado por los liberales. ¿Qué dices tú? ¿Los liberales estarían en contra de la Confederación? Falso, profe. Profe, al contrario. Más bien los liberales estaban a favor de la Confederación. Claro. Recuerda que a nivel económico los liberales aplaudían la Confederación. Profe, disculpe, una pregunta, profe. ¿Y quiénes son los liberales en la Confederación? Los que plantean esta ley, la ley de puertos libres, pues chicos. El liberal, ¿qué dice el liberal? Eh, dejar hacer, dejar pasar, ¿sí o no? El Estado debe tener una mínima intervención. Entonces el liberal propone en el Perú el librecambismo. Ya nunca se opuso al liberal, ¿no? Obviamente estaba a favor de la Confederación, ¿correcto? Entonces la 1 sería F, ¿no? Ya tenemos nuestra clave, pues chicos, ¿no? Nuestra clave sería la 2 y la 3. Clave barquito, ¿ya chicos? Clave barquito. Listo, ¿correcto? Chicos, eso es la esencia de la Confederación. Siempre recuerdan, ¿no? La ley de puertos libres, en qué consistió,
qué efectos trajo, ¿no es verdad? ¿Quiénes eran los mayores opositores? Esas son las preguntas clásicas de San Marcos sobre el tema de la confederación. ¿Está bien? Eso es lo esencial de la confederación. Bien, jóvenes. Profe, ¿y qué pasó luego de la confederación en el Perú, no? Bueno, en el Perú hubo un periodo llamado la Restauración. Restauración. ¿Ya? Por algo no olvides que cuando Chile organiza la campaña contra el Perú, la Confederación, Chile llama a esas campañas las campañas restauradoras, ¿no? Porque ellos van a regresar a los tiempos anteriores a la Confederación, ¿ya? Y por eso lo llaman esos tiempos, ese retorno a los tiempos pasados, la restauración. ¿Y a quién ponen como presidente? Agustín Gamarra, ¿no? Gamarra, recuerdas que gobernó antes de la Confederación, ¿no? Eso fue la llamada restauración, ¿ya? Gobierno de Gamarra, que va a implantar en el Perú toda una política ultra conservadora, ¿ya? Ahí está. Por eso, chicos, el Perú en los primeros 20, 30 años de república fue conservador. Básicamente fue conservador, ¿de acuerdo? Listo. Vamos a la pregunta número 2. Pregunta número 2. A ver, ¿qué dice la pregunta 2? Dice, dar educación a la raza fue una de las empresas que entonces se plantearon. Pero instruir en los principios de la civilización occidental a 2 de 3 millones de habitantes, es decir, a esos indios de la sierra, suena un poco racista, ¿no, chicos? Eso de que esos indios, ¿no? Esos indios de la sierra, ¿no? Medio racista son este discurso, ¿no? Ahora, si tú dices, profe, ¿cuándo en el Perú este discurso racista fue muy fuerte? Ahora tú dirás, profe, en toda la historia. No, no, no. Hay un momento en nuestra historia donde el racismo, chicos, se volvió institucional. Es decir, el racismo estuvo en el Estado, en la Universidad de San Marcos. San Marcos tuvo su época racista, por si acaso, ¿eh? En la Iglesia Católica. Y eso ocurre, chicos, después de la guerra contra Chile. ¿Ya? Se le acusa al indio de haber perdido la guerra porque no tenía patriotismo, era analfabeto, ¿de verdad? Por eso hay toda una idea de darle educación al indio. Pero mira qué dice aquí. Dice, era una tarea que, incluso en caso de tener éxito, sería muy costoso, generaría mucha pérdida de tiempo que el país no tenía. Por ello, la doctrina del darwinismo social era terreno fértil en el Perú. O sea, al final, chicos, este proyecto de la educación al indio fue promovido, fue impulsado, o más bien, solo quedó en proyecto. De lo que has entendido, esta idea de educar al indio, ¿cómo quedó? ¿Como algo real, algo realizado o como un proyecto? Claro, quedó como un proyecto. Claro, exacto. Nunca, bueno, incluso hasta ahora, ¿no? Hasta ahora la educación no ha llegado a los lugares tan alejados del país, ¿no? Mira nomás el caso del Internet, ¿no? Cómo los muchachos en la pandemia tuvieron que ir hasta arriba, a la montaña, a buscar la señal, pero en fin. Entonces, eso siempre ha sido un proyecto en el Perú, educar a los indígenas, pero los políticos de esta época, después de la guerra con Chile, ¿qué decidieron hacer? Decidieron traer, ¿a quién decidieron traer, chicos? Si mis indios para mí es un gasto, ¿a quién traigo, chicos? ¿Quién aprende más rápido de la civilización? ¿El indio o el blanco? Según esta gente, ¿quién aprende más rápido de la civilización? ¿El indio o el blanco? Según el contexto, ¿no? Profe, el blanco, ¿no? El europeo. Entonces, ¿cómo traigo al blanco al Perú, chicos? ¿Cómo lo traigo? ¿Cómo lo traigo? ¿Mediante qué ley? ¿Mediante qué ley traigo al blanco? Ya, pero ¿qué ley aprobaría para que venga el blanco? Eso, Martín. Eso, muy bien, la inmigración. Por eso, chicos, en mil, en mil, en 1893 se dio una segunda ley de inmigración. Ese fue el gobierno del presidente Remigio Morales Bermúdez, ¿ya? Esa ley de inmigración promovía la llegada de europeos a quienes se les veía como la raza superior
propensos a la civilización, ¿ya? Civilización. ¿Y que venían aquí a qué? ¿Para qué venían? ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era justamente colonizar. Colonizar, ¿correcto? La sierra y la selva. ¿De acuerdo? La sierra y la selva. Profe, una pregunta. ¿Eso ya no se dio con Echenique, profe? Cuando llegaron los chinos con Castilla y los blancos, los irlandeses con Echenique. Sí, eso fue la primera ley de inmigración. Pero en esa época, chicos, de la época Luano Echenique, los europeos llegaron aquí como mano de obra, porque no había mano de obra. Ahora en esta época han llegado a qué? A colonizar, ¿correcto? Es decir, el Estado peruano quiere que estos extranjeros promuevan pequeñas empresas agrícolas, ganaderas. Entonces se van a dónde? Se van a Tingo María, se van a Cajamarca. Ahora entendemos por qué Cajamarca, ¿no? Tiene su origen medio europeo, ¿no es verdad? Pero no los maltrataban. Eso, Cintia, no había maltrato. Incluso, chicos, el gobierno, algo rapidito nomás, el gobierno había estimulado, el gobierno había dado incentivos, incentivos para que los europeos se quedaran en el Perú, porque no querían venir. No querían venir, chicos, porque la mayoría de europeos iban a Argentina, a Brasil, porque creen que ahí hay mucha población de origen europea, ¿no? Perú no, muy lejos por el tema geográfico, ¿no? Por el tema geográfico. ¿Qué vamos a ir? Ellos decían, ¿no? ¿Qué vamos a ir allá a la sierra, la selva, el Perú? ¿Qué es eso? No los conocemos, nos vamos a perder. Entonces, no hubo un incentivo. Inclusive, chicos, esta ley fracasó, o sea, no llegaron muchos inmigrantes, ¿no? Terminó siendo un rotundo fracaso, ¿no? Fracasó porque llegaron pocos inmigrantes, ¿no? Llegaron pocos inmigrantes. ¿Ya? Entonces, chicos, si yo voy a traer europeos al Perú y descuido a mi población nativa, ¿qué ideología estoy tomando yo? Eso se llama así, mira, darwinismo social. Porque yo creo que Darwin, o sea, yo como científico asumo que Darwin nos decía que la raza más, bueno, los seres más aptos sobrevivían más rápido. Entonces, ellos cambian la palabra adaptabilidad por la palabra superioridad. Entonces, hay razas superiores que avanzan más rápido, la raza blanca, y hay razas inferiores que se demoran en avanzar, los indígenas, los negros y los asiáticos. Esa era, chicos, la mentalidad de la época. Era la justificación de la época, ¿correcto? Para decirte, ¿sabes qué? Oye, ¿sabes qué? Trae gente blanca a tu país. La justificación, ¿recuerdas? La justificación del llamado imperialismo de la época. ¿Sí? En esos años las grandes potencias mundiales, Francia, Inglaterra, daban la orden para que su población llegara a diferentes partes del mundo. ¿Ya? Por eso el imperialismo también es eso, ¿no? La expansión de la población a diferentes partes del mundo, ¿no? La población europea, ¿de acuerdo? Sí, así es, Martín, también porque se pensaba que los europeos tenían mejor calidad de vida, ¿no? En esa época Europa estaba desarrollando la tecnología, la modernidad, recuerdan la luz, los automóviles, el cine, entonces se creía que todos los europeos eran mejores que cualquier población del mundo, ¿no? Ya, y eso más o menos, chicos, esa imagen de que por el hecho de que una nación logre grandes avances, me hace recordar mucho a los años 90, ¿no? En los años 90, cuando Fujimori postuló, ya venía de Japón, ¿no? Su familia, se veía a Fujimori como un hombre que traería al Perú modernidad, ¿no? Tecnología, ¿no? Japón, en ese tiempo estaba en el boom de Japón, la electrónica, ¿no? Los automóviles, la industria automotriz, la robótica. Entonces se pensaba que Fujimori con esa imagen japonesa iba a traer eso al Perú. Pero solo quedó en la frase, ¿no? Honradez, tecnología, tecnología y trabajo. Al final, ¿qué llegó al Perú? Las combis, mototaxi, con todo el respeto, ¿eh? Con todo el respeto del mundo, pero así pasó, ¿no? ¿Se dan cuenta? Esa es la imagen de que una nación grande, su gente va a traer acá a traer modernidad. Es como decir, ¿no? Un peruano se va al extranjero. A ver, peruano, estás aquí, prepárame un ceviche. Oye, disculpa, pero allá en Perú no sabía cocinar. Oye, pero eres peruano, ¿no? ¿Eres peruano o no? Cocina tu lomo, pe compadre, ¿no? No, disculpa, mi mamá cocinaba por mí. No, yo solo estudiaba. ¡Hala!, ¿no? ¿Me entiendes?
Es el, yo, dice Cintia, esa es la imagen que englobamos, ¿entiendes? El europeo era englobado como alguien que traía la civilización, ¿sí? Ahí está. Entonces, chicos, creo que ya podemos marcar nuestra clave, ¿no? Ya podemos centrar nuestra clave ahí. ¿Cuál sería nuestra clave ahí, chicos? De esas 4 opciones, ¿cuál sería nuestra clave correcta? Vamos, ayúdame, por favor. Profe, yo marco la D, profe. Así es. Esa es la clave. De repente ahí dijo, profe, puede ser la C, ¿no, profe? Ahí dice educación en el texto. Pero yo te dije que esto nunca se estimuló como se esperaba, ¿no? Esto solamente quedó finalmente en un proyecto, ¿no? Un proyecto de las élites. ¿Quiénes eran las élites para la época? La oligarquía. La oligarquía. Recuerda que estamos entrando ya a los inicios de la República Aristocrática, ¿de acuerdo? Listo, clave correcta, dadito, ¿ya? Dadito. Bien, bien, jóvenes. Jóvenes, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos, chicos? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Vamos avanzando? Go, 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 chicos, go. ¿Sí? Go, jóvenes. ¿Todo bien? Vamos, Jefferson. Ahí está. Go, 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 profe. Listo. Pregunta número 3. Pregunta 3. Pregunta 3, chicos. Un tema interesante, el tema de tratados, que muy poco se toma en cuenta en preguntas de examen, pero está en el prospecto. ¿Ah? Hasta ahora que yo recuerdo, no hay muchas preguntas sobre tratados en San Marcos, ¿no? Que de repente por ahí nos pueden dar la sorpresa. Así que vamos con esta pregunta 3. La D, dice Solange. Profe, yo marco la D. 2, 3 y 4. Solange, te invito a que leas mejor la pregunta, ¿sí? Te invito a que leas, no por el tema de la ubicación geográfica, Solange. Ubícate en la fecha. Ubícate en el siglo, ¿sí? Recuerda que tú tienes que leer todo el enunciado, o sea, no solamente quédate con el tema geográfico, también ubícate el tema cronológico, ¿de acuerdo? Creo que ahí ya se dieron cuenta muchos, ¿no? ¿Sí? ¿Identificaste tu clave ahora correcta? Solange estaba a un 70%. A ver, ¿cuál sería ahí nuestra clave final? ¿Mm? Tienes que descartar, chicos. ¿Cuál de las 4 descartamos? Imagínate que tú no sepas qué es el Tratado de Osma-Villazón. ¿Qué es eso, profe? Tratado Pan y Novoa. Pero de pronto te encuentras con esto. Profe, esto sí recuerdo, profe. Ese es Leguía, profe. Ese es el oncenio, profesor. Ese es el famoso acuerdo donde Colombia se lleva el trapecio amazónico, el oncenio. Profe, el oncenio es del siglo XX, ¿sí o no? Oncenio es del siglo XX. ¿Pero qué te preguntan acá? 19. Uy, profe, esa pregunta tiene media trampa, pero no caí. Esto es falso. ¿Qué año es el Tratado Salomón-Lozano? 1922, pero no importa si no te acuerdas la fecha. Acuérdate del contexto. Oncenio Leguía, ¿sí o no? Entonces la 4 no puede ser. Si la 4 no es, mira, mira cómo se facilita el camino, mira. Ay, ay, ay. Y mira, 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 2 y 3, 2 y 3. Correcto, correcto. Mira, sin saber mucho de repente, ¿no? Todo lo define la uno. Todo lo define la uno. Todo lo define la uno. A ver, este tratado, profe, no lo he escuchado mucho, pero si tú has revisado por ahí un poquito este tema, e inclusive si has revisado, ajá, bien Hans, inclusive si has revisado el material de la propia PRE, ok, que está disponible en internet, jóvenes, exacto, bien va Hans, gobierno de Eduardo López de Romaña, ¿con quién, profe? Con Bolivia, con Bolivia. Profe, pero ¿no había un tratado Polo Bustamante con Bolivia? Sí, pero ese Polo Bustamante fue para delimitar el lago Titicaca. Este tratado de osmoviación fue para delimitar el territorio, delimitación terrestre, no lacustre. ¿Está bien? Delimitación terrestre. ¿Ya? Faltaba la parte lacustre que se complementa con el tratado Polo Bustamante. Profe, esto es Romaña, ¿no? Romaña ya siglo XX, chicos, ¿sí o no? Siglo XX es Romaña. Entonces, profe, ya está, pues, ¿no? Ya está nuestra clave. La clave correcta, la 2 y la 3. ¿Ya? Clave burrito, profe. Burrito. Ahí está, el burrito sanmarquino. Ahí está, burrito. Listo, clave barquito. Ya está. ¿Está bien? Ahora sí. ¡Ah! Pero falta algo. Falta algo aquí.
Falta algo. ¿Cuál es? Puntualizar algo por ahí, que por ahí Hans dice, ¿no? Frontera sur, claro. Exacto, Hans. Justamente Bolivia no está en la frontera norte, está en la frontera sur. Con eso también sería negativa la alternativa 1. ¿Ah? Muy bien, clave 2 y 3, ¿ya? Clave barquito. Listo. Quería puntualizar ese aspecto nada más, el tema geográfico por ahí. ¿Ok? Sí, listo, Solange. Ya está nuestra clave también. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? ¿Qué tal esa pregunta? ¿Qué tal? ¿Les pareció difícil, mazo, fácil? ¿Qué nivel le ponen, chicos? ¿Qué nivel le ponen? Vamos, califica tu pregunta. A ver. Mazo, profe, sí, mazo. Pero ya, bueno, no te olvides que esos tratados son conocidos, ¿no? Siempre hay un tratado que San Marcos te va a poner que es conocido. O sea, nunca te va a poner todos los tratados desconocidos. Sería maldito, pues, ¿no? O sea, el catedrático de que te pone la pregunta, no te pone la pregunta para tranquearte, ¿no? O sea, ese es algo antiético, ¿no? Si no te pone una pregunta donde hay algo conocido y vamos ahí alternando opciones, ¿ya? Listo, clave barquito. Muy bien. Jóvenes, ¿hasta ahí alguna preguntita, alguna consulta? Quiero que por favor, cuando venga una pregunta así, recuerda por favor, lee todo el enunciado, ¿ya, chicos? La parte geográfica y la parte cronológica, ¿correcto? Para evitar algún inconveniente. ¿Está bien? Siempre tienes que ver tiempo y espacio, historia es tiempo y espacio, ¿de acuerdo? Bien, vamos a la pregunta 4. Pregunta 4. Profe, ¿quién es este señor que está aquí en el burrito, profe? Me hace recordar a Sancho Panza. Bueno, es otro contexto para empezar, ¿ya? Si ves un poquito la imagen, agrando tu imagen, mira, lo voy a agrandar al máximo. Vamos a ver por acá. ¿Ya? Mira, ahí está. ¿Ves? ¿Qué dice aquí? Es una caricatura de la época. Dice, señores, no soy ladrón de camino real. No soy ladrón de camino real. Soy consolidado. Es verdad. Soy consolidado. Es verdad. Chicos, ¿recuerdan quiénes son los consolidados? ¿A quién se le llama consolidados? ¿Recuerdan en la historia? ¿A qué época les hace recordar la palabra consolidados? ¿Mm? ¿El primer civilismo o la prosperidad falaz? A ver, ¿a quién les hace recordar los consolidados? Claro, claro, eso, sí. La prosperidad falaz. Consolidado, ¿no? No te olvides que cuando alguien cumple, digamos, una deuda, ¿ya? ¿Qué ha hecho digamos, que ha pagado la deuda? Ha consolidado la deuda. Ha cancelado, ¿no? La palabra cancelado, ¿no? Consolidado es cancelado. ¿Y qué cosa se va a cancelar? Los que recibieron totalmente, los que recibieron el pago de su bono. Que, profe, habían bonos en esa época, claro, pero no es el bono que hoy día, pues, el gobierno nos da, una propina, con todo respeto, ¿no? Eran los bonos. ¿Qué tipo de bonos? Los bonos de la deuda interna, que venían desde la época de San Martín y Bolívar. Algunas familias de la clase alta peruana fueron beneficiados con estos bonos. Eso se llaman los consolidados, ¿ya? Son los que recibieron el pago de la deuda interna. ¿Sí? Deuda interna. ¿Y quién empezó a pagar esto, chicos? ¿Alguien recuerda? ¿Quién empezó a pagar esto? ¿Castilla o Echenique? ¿Mm? ¿Quién empezó a pagar esta deuda, chicos? ¿Castilla o Echenique? Echenique. Digamos que con Echenique se empezó a pagar exageradamente, escandalosamente. ¿Recuerdas? El escándalo de la conciliación. Sí, comenzó con Castilla. Castilla lo hizo suave, ¿no? Castilla lo sabía hacer además, pero ya con Echenique fue un escándalo, ¿no? ¿Correcto? O sea, esto terminó siendo un escándalo, ¿recuerdas? Eso es lo que San Marcos pregunta siempre, el famoso escándalo, ¿no? Escándalo, escándalo, así como un grupo así de cumbia, los años 2000. Ya, el escándalo de la consolidación, que termina siendo el escándalo de la corrupción, ¿correcto? Ahí está. Y entonces a partir de allí, el consolidado es comparado con quién? Consolidado
¿Es igual a qué? Es igual a un bandido. Un bandido. ¿Correcto? Y eso significa entonces un ladrón. Es una palabra peyorativa, es una palabra despectiva, ¿correcto? Que se empieza a utilizar en estos años. Entonces, la pregunta es, dice, caricatura política, ¿sí? Caricatura política. Dice, el mensaje y los rifles que se aprecian en la imagen, no olvides también que aquí hay rifles, mira, acá hay rifles, y cada vez que se acerca un consolidado, tú sacas tu rifle, ¿no? Porque tienes miedo que te vaya a robar. ¿Ya? Y el consolidado dice, oye, ¿qué pasa, compadre? Yo no soy un bandido, soy un consolidado. O sea, soy un hombre que ha recibido dinero del Estado, pero no me compares con un ladrón, ¿no? Claro, tiene que defenderse, ¿no? Pero el otro no lo ve así, el otro lo iguala con el bandido, ¿no? ¿Correcto? Eso termina siendo la imagen, ¿no? Es como, con todo respeto, ¿no? En nuestros tiempos, póngase el caso de cuando el gobierno Fujimori cayó, ¿sí? El gobierno Fujimori cayó en el año 2000. En el 2000, no les miento que veíamos un fujimorista en la tele, al toque lo asociábamos con corrupto. Todos, ¿eh? Todos, corruptos, todos, todos, todos. O sea, eso termina siendo una etiqueta que se le empieza a agregar a un grupo político que en su momento efectivamente hubo corrupción. Igual también aquí, solo que acá no les llamaban corruptos, los llamaban bandidos, ¿no? Entonces la pregunta dice, ¿qué podemos inferir de la imagen? A ver, acá tienes 4 opciones. La pregunta es inferir, o sea, no podemos buscar una alternativa literalmente, sino una inferencia. ¿Cuál sería de las 4 nuestra clave? ¿Mm? Profe, dado, profe. ¿Dado? Ah, no, barco, ¿no? Estaba viendo mal, barco. Sí, exacto. Comparar los robos de la corrupción con los asaltos de caminos, ¿no? No olvidemos que los grandes asaltantes de caminos en el Perú eran los famosos bandoleros, ¿no? Los bandoleros. Un peligro fuerte para las principales ciudades del Perú en aquellos años, ¿no? Tal es así, chicos, que en esos años en Lima ocurrían asaltos más que ahora. Si usted te das cuenta, a cada rato asaltan. Había mucho más en Lima. O sea, los asaltos siempre hubo en Lima. No vayas a creer que ahora solamente ocurren asaltos, secuestros. Ahí era peor todavía, porque a las 6 de la tarde, 6, 7 de la noche, chicos, ya la gente no salía de su casa, ¿no? Porque andaban por todo Lima bandoleros, ¿no? Que terminaban levantándote en peso, ¿no? Y peor que no había luz, ¿no? Imagínate, ¿no? Bandoleros, ¿ya? Muy bien, jóvenes, clave barquito entonces, clave barquito. Listo, ¿ok? ¿Como una purga. ¿Cómo una purga? Cuéntame, Silis, ¿a qué te refieres con purga? Una purga es cuando tú votas de un grupo a otros, ¿no? Esa es una purga. ¿A quién te referías como una purga? ¿A los bandoleros? ¿Algo así? ¿Sí? Más bien, sí, algo así. Claro, digamos que los bandoleros estaban al margen de la ley, ¿no? Eran como los marcas, algo así de esta época, lo que claramente te indica que nuestro Estado peruano no tenía pues una suerte de policía, ¿no? Una gendarmería que cuidara la ciudad, no había. Eso recién va a aparecer, chicos, cuando lleguemos a Manuel Pardo de Lavalle. Con él se va a crear una guardia nacional, ¿no? Que dé mayor orden a la ciudad. O sea, tú no puedes sacar al ejército. O sea, en la época de Castilla y los militares de la Prosperidad Falaz, el ejército te resolvía esto. Pero eso iba causando muchos problemas sociales, ¿no? Muertes a cada rato, chicos. Lima se llenaba de cadáveres con tanta gente que moría. Por eso también van a empezar a fomentar la creación de un hospital, ¿no? Un hospital que va a ser importante para evitar que la gente muera permanentemente en estas guerras internas, el Hospital 2 de Mayo, ¿no? Que justamente fue creado en el gobierno José Balta. ¿Correcto? Bien, entonces, jóvenes, ahí está nuestra clave correcta, alternativa, barquito. A ver, chicos, no se olviden que cuando hablamos nosotros de la consolidación, muy aparte que estuvo embarrada con casos de corrupción, la consolidación, chicos, permitió a
permitió capitalizar a la élite, ¿no? La élite peruana. O sea, ¿de qué manera las clases altas en el Perú durante la prosperidad falaz tuvieron dinero? ¿Cómo tuvieron ellos dinero? O sea, ¿cómo formaron su dinero estas élites de la época de la prosperidad falaz? Con la ley de la consolidación. ¿Ya? Además de qué otra manera recibieron, digamos, capitales para incrementar sus empresas, de la ley de manumisión. Justamente tiene mucho que ver esto con la abolición de la esclavitud que había implementado Ramón Castilla en su segundo gobierno, ¿no? Estas fueron las dos formas como la élite recibió dinero. Recuerda que Castilla compró la libertad a los esclavos y además Castilla les empezó a pagar la deuda interna a estas familias peruanas que terminan convirtiéndose en un grupo económico muy poderoso en el Perú. ¿Ya? ¿En qué van a invertir ellos su capital? ¿En qué lo invirtieron? En las llamadas haciendas de azúcar. ¿Y qué más? Y algodón. ¿Quiénes van a trabajar ahí, chicos? ¿Quiénes van a trabajar ahí? ¿Quién es su mano de obra? Mano de obra, ¿quiénes son? Los, los asiáticos, o sea, los chinos, ¿se acuerdan? Los chinos que llegaron justamente durante la prosperidad falaz. Ya, eso, chicos, eso es lo mejor, bueno, una de las mejores cosas que deja la prosperidad falaz. Nos deja una élite con haciendas, exportación, acumulación de capital, y para que estos hacendados puedan exportar más rápidamente al mercado mundial, se termina promoviendo también la ley de ferrocarriles, ¿no? Que comienza con Castilla también, ¿ya? Ferrocarriles que va a permitir un aumento de las exportaciones, ¿sí? Inclusive también se crea el muelle Dársena del Callao, para colocar ahí los productos y que sean traídos o que sean recogidos por los barcos que vienen de Inglaterra. ¿Está bien? Ahí está. Entonces, un conjunto de medidas, chicos, que van a terminar siendo importantes y que para muchos es lo mejor que deja la prosperidad falaz, ¿no? Porque a veces cuando pensamos en la prosperidad falaz, pensamos en una época donde el Estado despilfarró, el dinero se fue mayormente en los funcionarios del Estado, pero hay que ver también la otra cara, ¿no? Eso es lo que deja básicamente la prosperidad falaz, ¿no? Algunos elementos de modernización del país, ¿ya? ¿Y cuándo esto va a llegar a su fin? O sea, ¿cuándo estos elementos de la modernización del país llegan a su final de su historia? Cuando viene la guerra contra Chile, ¿no? Donde se destruye todo esto de aquí, ¿eh? Se destruye. Por eso que la guerra con Chile termina siendo un retroceso para la economía peruana también, ¿de acuerdo? Bien, jóvenes, ahí está, pregunta número 3, cita 4, perdón, Barquito, ¿ya? Vamos a la número 5. Chicos, esta preguntita, chicos, ¿lo sacas al ojo o no? ¿Qué dices tú? ¿Lo sacas al ojo o no lo sacas al ojo? Y si es así, chicos, ¿cuál sería tu clave ahí? Claro, profe, yo marco la D, dice Johnny, Víctor, Gabriela. La C dice Gabriela. Almendra dice la C, Keila dice la B, ¿no? La D, perdón. La C, no, disculpa. La C. Estoy comparando la D con casa, ¿no? La C en todo caso, sí. Acá Martín, como que rebelde, Martín dice, no, profe, yo marco la D dado. Ya, a ver. Mira, Martín tiene razón en parte, ¿ah? En parte tiene mucha razón, ¿ah? Porque recuerda que este señor que da este discurso, que en esta famosa frase, ¿quién es? ¿A quién le pertenece esa frase, chicos? Al diputado, ajá, exacto, diputado liberal, Francisco de Paula y Vigil. Ya está. Francisco de Paula y Vigil. Ya está. Desde el Congreso, ¿no? Desde el Congreso, ¿ya? Desde el Parlamento. Muy bien, Parlamento. Ya está. Recuerda que eso era parte del debate, ¿no? Parte del debate. ¿Debate entre quién? Debate entre
liberales y conservadores. ¿Sí? Ya está, es el contexto, ¿no? El contexto, ya está. Pero vamos a ver acá la pregunta. Al leer el siguiente discurso realizado por el presidente de la Cámara de Diputados del Perú, nos referimos a Francisco de Paula Vigil, ¿ya? Podemos afirmar que se estaba acusando ¿a quién? ¿A quién se estaba acusando? Puede ser Gamarra, pero también puede ser la de Chicos, ¿no es cierto? Ah, pero acá hay un detalle. Acá hay un detalle, mi estimado, ¿quién había puesto la E? Martín. Sí. Los liberales critican a los conservadores, ¿no? Eso lo sabemos todos. Pero para el conservador, chicos, porque recuerda que este discurso está en el contexto del primer gobierno de Gamarra, ¿sí o no? ¿Y Gamarra qué tipo de ejecutivo tuvo? ¿Fuerte o débil? Gamarra. ¿Ejecutivo? Gamarra, ¿qué tipo de ejecutivo tuvo, jóvenes? ¿Fuerte o débil? Fuerte, claro. Esto es igual a Gamarra. Este es igual al gobierno de Gamarra. ¿Está bien? Entonces, la acusación que hace el presidente del Congreso es contra eso, ¿no? Contra un ejecutivo fuerte, que es Gamarra. Y acá nos dicen débil, ¿no? Al contrario, ¿no? Los liberales quieren ese tipo de ejecutivo. No lo están acusando, ¿no? No lo están acusando. Está bien, Martín, no sería ejecutivo débil, sino sería fuerte, pero acá como está débil, no sería en todo caso ahí la acusación. Entonces, en efecto, la clave correcta sería Agustín Gamarra, ¿cierto? Ahí está. Una clásica, esto es un clásico, ¿no, chicos? Esto ya vino creo que 2 veces en San Marcos, ¿no? Esta famosa frase. ¿Ya? Recuerdo que vino creo en 99, creo 98, esa frase y correspondía a Paula Vigil. Así que lo estamos poniendo de otra manera por acá. Bien, chicos, pregunta, ¿hasta ahí alguna consulta, alguna inquietud, jóvenes? ¿Cómo vamos? ¿Vamos avanzando? ¿Sí? ¿Qué dices tú? ¿Avanzamos? ¿Sí? ¿Cómo vamos, chicos? ¿Alguna consulta? Ya, muy bien, vamos avanzando. Ahora vamos a la pregunta número 6. A ver, vamos leyendo las 6, chicos, un ratito, permíteme 30 segundos y búscame la clave, por favor, en las 6. ¿Listos? ¿Ya tienen la clave? ¿Sí? ¿Tienen la clave para esa pregunta, chicos? Nos hablan del gobierno de Miguel Iglesias. ¿Ya? A ver, vamos a contextualizar, ¿ya? Cuando termina la guerra contra Chile, recuerdas que hay una consecuencia. Vamos a ponerla así, Guerra del Pacífico, ¿de acuerdo? GDP. Ya. ¿Qué consecuencia trae eso? ¿Cuál es la consecuencia política de la guerra contra Chile? Pregunta examen de admisión de San Marcos. ¿Qué consecuencia política trajo la guerra contra Chile? ¿La aparición de qué? ¿El retorno de quiénes? Eso, esa es la respuesta correcta. Muy bien, bien ahí Hans, bien también Martín, muy bien, excelente. Estamos hablando de el retorno o el fortalecimiento del caudillismo. Listo. El caudillismo militar. Hay que completar eso, ¿no? Caudillismo militar. Muy bien. Estos caudillos van a dar inicio, por lo tanto, a un periodo militar llamado segundo militarismo. Ya está. ¿Dónde encontramos a quién? A Miguel Iglesias, Andrés Avelino Cáceres, Remigio Morales Bermúdez y nuevamente Andrés Avelino Cáceres. Listo. Listo, chicos, ya. Listo. Ahora, apuntemos ahora qué problemas tuvo que afrontar, qué problemas afrontaron los militares. El gran problema que deja la guerra del Pacífico, chicos,
fue este: la enorme deuda externa, ¿de acuerdo? La enorme deuda externa, el mayor problema que deja la guerra del Pacífico, la enorme deuda externa. Listo. A mí eso fue pregunta de San Marcos, ¿ya? Ahora, como en la época de Iglesias, la deuda externa era abismal, Iglesias, ¿qué dijo? Tenemos que buscar manera como agenciarnos de ingresos. Entonces, Iglesias hizo lo que siempre han hecho los gobiernos en el Perú cuando teníamos crisis económica. Uno, o prestarse al extranjero o aumentar impuestos a la población. Como en esos años el Perú no tenía crédito internacional, ¿no? La guerra también había cortado créditos internacionales, lo que hace Iglesia es incrementar impuestos. ¿A quién? ¿A quién? La población urbana ya de por sí pagaba impuestos. Lo que hace Iglesias es volver a esos viejos tributos, inclusive que datan de la época virreinal. ¿De acuerdo? Porque no había cómo recaudar impuestos. O sea, entiende también qué pasaba en esa época, ¿no? O sea, no había forma de cómo agentearse dinero. Lo que le quedaba a los gobiernos era volver al tributo indígena. Solo que para estos años ese tributo indígena tiene otro nombre. ¿Cómo se le llama? La contribución personal, o llamado ex tributo indígena. Eso va a provocar entre la población indígena, chicos, descontento, malestar. Recuerda que ellos han peleado en la guerra contra Chile, han perdido mucho, han perdido muchísimo los campesinos, chicos, están armados. Recuerda que ellos con Cáceres habían peleado contra Chile, están armados. El gobierno de Iglesias se atrevió a obligarlos a pagar la contribución personal a un grupo de peruanos, bueno, a un gran grupo de peruanos que tenían armas. Ya te imaginas cómo va a terminar esto, ¿no? O sea, los campesinos se van a rebelar. En especial encontramos una rebelión, la más importante del segundo militarismo, la rebelión que estalló en Huaraz, liderada por ¿quién? Pedro Pablo Atusparia. ¿Sí? Entonces el gobierno de Iglesias tuvo que llevar allí ejércitos a Huaraz. Aprovechando esa guerra, Cáceres, chicos, se une a estos rebeldes huaracinos. Y entonces la guerra civil, la rebelión de Huaraz, se fue convirtiendo en una guerra civil, ¿no? Mitad caceristas, mitad iglesistas. Ya esto se enmarca también en la guerra que está empezando a surgir en el Perú entre Iglesias contra Cáceres, ¿de acuerdo? Bueno, al final de esta guerra civil, Iglesias sale del poder, entra a Cáceres y con él comenzaría su primer gobierno. ¿Ya? Entonces, jóvenes, esta pregunta, muy bien, Martín, también, excelente respuesta, tributo indígena. ¿Cuál sería, por lo tanto, nuestra clave correcta? ¿Por qué se da esta rebelión de Huaraz del año 85, encabezado por Atusparia? ¿Cuál sería la clave, chicos? Dime, por favor, la letra ganadora. Claro, muy bien, excelente. El restablecimiento de la contribución personal a favor del gobierno. Listo. Yo les hago una pregunta más, ¿te parece? Chicos, y al ver que este tributo indígena causaba desorden en el Perú, ¿qué gobierno más adelante, para lograr el orden, elimina el tributo indígena para siempre? A ver, ¿cuál de los gobiernos que vendrán después elimina el tributo indígena para siempre, por siempre? Exacto. Muy bien, Luigi. Muy bien, Martín. Muy bien, Keila. Muy bien, Jefferson. Segundo gobierno de Nicolás de Piérola. Por eso, chicos, Piérola hace esto, no porque Piérola es motivado por un espíritu indigenista, sino porque ya no tenía razón de ser, chicos, que en un país moderno, como lo que Piérola esperaba crear en el Perú, porque tenía un proyecto modernizador más grande que lo que tuvo Castilla, no era correcto y no era pues moderno que se siga cobrando tributos como hacía 200 años atrás, inclusive 400 años atrás, ¿no? Desde los tiempos de Virrey Toledo, ¿no? Por eso que esa acción de Piérola es histórica, chicos, histórica.
va eliminando los rezagos de la época colonial, el tributo indígena, ¿sí? Muy bien, jóvenes, clave correcta, alternativa casita. Listo. Vamos ahora a la pregunta 7. Pregunta 7. Ordene cronológicamente los acontecimientos señalados. Mira, tienes a Carrión, tienes también la primera huelga de la historia del Perú, la primera huelga de obreros de la historia del Perú, y tienes el tema de los chinos también que se liberan de las haciendas. ¿Con qué podemos empezar, jóvenes? ¿Con qué empezamos? ¿Con qué empezamos en esa pregunta? La 2, profe, comenzamos con la 2. Bien, año de la firma del contrato Rafael, pero primero, el contrato Rafael, como recuerdas, es el último contrato para la venta del guano, ¿ya? Eso se firma en 1876, justo cuando estaba comenzando el segundo gobierno de Mario Ignacio Prado, ¿no? 3 años antes que estalle la Guerra del Pacífico. Ese contrato, Rafael, ¿qué cosa evidencia? Evidencia o evidenció que la política de Pardo de nacionalizar el salitre no estaba trayendo los suficientes ingresos para que el Estado pueda promover obras. Por eso que el Estado tuvo que volver al guano, pero ya en una época donde el guano había perdido una gran demanda en el mercado mundial, ¿ya? Entonces evidenció el fracaso de la política salitrera de los gobiernos de los años 70, ¿ya? Listo. 1876. De ahí que vendría, chicos, viene la guerra. Viene la guerra, ¿no, chicos? Recuerdan, hay una parte de la guerra que se llamó la expedición Lynch. Recuerdan que después de la batalla de Arica, el gobierno chileno envió a este general Patricio Lynch para destruir, ¿qué cosa? Las haciendas costeñas, especialmente de la costa norte. Y en ese trayecto, ¿no? Por la zona de Pativilca, ¿no? Chiclayo, Chicama, llega Lynch y se une, ¿no? Los chilenos, digamos, liberaron a los chinos, ¿no? ¿Ya? A los chinos, quienes terminan siendo informantes para el ejército chileno, ¿no? Ustedes recuerdan la escena donde Lynch va al norte y captura a los hacendados y 5 en 5 lo va fusilando, ¿no? ¿No? Los pone en una fila, entonces llega cuenta, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, y ese quinto hacendado Lynch lo fusila. Sigue contando 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? Llega a 10 y fusila ese hacendado. 15, 20, ¿no? El quinteo se llama eso, múltiplo de 5, ¿no? Ahora, ¿quién informó esa existencia de hacendados en el norte? Los chinos, ¿no? Por eso que muchos señalan que tras esa acción de los chinos, los negros, ¿no? Terminan masacrando a los chinos. O sea, chicos, la guerra del Pacífico, ¿qué cosa estaba desatando? Conflictos entre peruanos. O sea, digamos, una guerra civil también, ¿no es cierto? Eso es lo que también termina dejando la guerra del Pacífico, ¿no? Un escenario de guerra civil. Muy bien, esto ocurriría en el año de 1880, ¿ya? Listo. Después, ¿quién viene, chicos? ¿Qué viene a continuación? Ya acaba la Guerra del Pacífico, llegamos al gobierno de Iglesias y vamos a encontrar esta acción importante de la medicina peruana. Daniel Alcides Carrión, ¿sí o no? El sacrificio del médico sanmarquino Daniel Alcides Carrión. ¿Ya? Quien muere en el año de 1885. ¿Sí? Recuerda que en ese gobierno de Iglesias ocurrieron muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, se reconstruyó la Biblioteca Nacional, también se reabrió San Marquitos, que había estado cerrado por la Guerra del Pacífico, se reabrió también la Escuela de Ingenieros, entonces hubo una suerte de retorno al orden anterior a la Guerra del Pacífico, ¿no?
Fue el comienzo de la reconstrucción nacional, ¿ya? Y finalmente tenemos esta huelga suscitada en 1896 en el segundo gobierno de Nicolás de Piérola, ¿no? No olvidemos, chicos, que ya para la época de Piérola, incluso en la época de Cáceres, ¿no? Ya están apareciendo las primeras fábricas en el Perú, o sea, podemos llamarla una industrialización incipiente a partir de 1889, ¿sí? En adelante, entonces va apareciendo algunas fábricas, ¿no? La fábrica de velas, la fábrica de chocolates, la fábrica Phil, la fábrica Donofrio, y en la medida que aparecen fábricas, ¿no? En Lima y Callao, ¿qué va a pasar con la mano de obra de la costa peruana? Se va volviendo cada vez proletarias, ¿no? Una proletarización urbana, ¿no? Urbana, ¿ya? Y eso va a implicar también que los obreros empiecen a organizarse y por lo tanto aparezcan, ¿qué cosa? Surja o inicie el movimiento obrero, ¿ya? Movimiento obrero, ¿de acuerdo? Ahí está. Y la primera acción del movimiento obrero, ¿cuál fue? ¿Cuál fue su primera acción? La primera huelga, ¿en dónde? En Vitarte, ¿no? Que era un distrito donde se concentraban las mayores fábricas textiles, ¿de acuerdo? Ahí comienza la historia del movimiento obrero, chicos, con la huelga en Vitarte, ¿de acuerdo? Si ustedes viven en Vitarte, no me van a negar que en toda la región, toda esa zona de la carretera central, donde hoy día hay condominios, ¿no es cierto? Hay malls, ¿no? Plaza Vea, también está academias, ¿no? Academias por ahí, bueno, no voy a señalar qué academias están por la carretera central, pero toda esa zona estaba llena de fábricas, ¿no es verdad? Y termina siendo el lugar donde comienza la lucha obrera, ¿no? En la historia del Perú, ¿ya? Entonces tengan en cuenta ese detalle importante del movimiento obrero, muy asociado, chicos, a los comienzos de la industrialización, ¿ya? Y no olviden, chicos, que eso está aquí, justamente, está en el tema de el movimiento obrero, ¿está bien? El movimiento obrero de pregunta de examen, bueno, acá, tema del prospecto de admisión, ¿de acuerdo? Listo, chicos. Entonces, ¿cuál será finalmente nuestra clave? ¿Lo encontraron? ¿Sí? ¿Lo ordenaron, jóvenes? Clave barquito. Ajá. 2, 4, 1. Ajá. Y finalmente, la número 2. Perdón, la número 3. Listo. Clave barquito. Ya está. Muy bien. Marcamos B de barco, jóvenes. Listo. Muy bien, jóvenes. Hasta ahí una pregunta, una consulta. ¿Alguna inquietud? A ver. Déjame ver una pregunta de este tema. A ver. Ya, mira. Una pregunta que ha llegado en San Marcos hace, bueno, será el año pasado, ¿no? Decía así, mira, escúchame. Tras la guerra con Chile, mira, la crisis fiscal del Perú obligó al presidente Cáceres a realizar algunas reformas para mantener el fisco estable. A ver, ¿qué reformas hizo Cáceres? Por ejemplo, creó las juntas departamentales. ¿Ya? Era una suerte así como de gobiernos en provincias, claro, manejados por la gente del partido de Cáceres, porque Cáceres tenía su partido, el Partido Constitucional, y se encargaban de recabar los impuestos y la contribución personal, ¿de acuerdo? Para descentralizar la recaudación fiscal. O sea, Lima ya no haría esa chamba, sino lo harían las juntas departamentales, ¿ya? ¿Qué más dice? En efecto, el restablecimiento de la contribución personal, recuerda que eso se restableció con Iglesias y continúa con Cáceres incluso,
y la descentralización fiscal a cargo de las juntas departamentales, mira, cumplieron ese objetivo. O sea, el objetivo de Cáceres llegó a cumplirse en gran medida porque se crea la junta departamental y se restablece la contribución personal nuevamente, ¿no es cierto? Pero estas medidas también modificaron las relaciones de poder en el interior del país, pues permitieron, como yo te dije, si las juntas departamentales que lograron recaudar los impuestos y la contribución personal estuvieron copadas por quién? Copadas por amigos de Cáceres, ¿sí? Que en su mayoría eran élites provinciales en Ayacucho, en Apurímac, en Junín, en fin. Esto trae un problema, bueno, trae una consecuencia en realidad. Si yo le doy mucho poder a esta gente de provincia, ¿sí? ¿En qué se van a convertir ellos? No solamente en autoridades del Estado, sino también se van a convertir en autoridades, dado que Cáceres le da a ellos mucha autonomía, descentralización, se van a convertir ellos en qué? En una élite que además de estar en el gobierno, con las juntas departamentales, puede empezar a quitarle tierras a quién? A las comunidades indígenas, ¿no? Dado que ellos son el Estado en provincias y dado que son terratenientes estos, terminan quitándole tierras a la población indígena. O sea, esta élite terrateniente termina convirtiendo su poder en un poder para provecho suyo. Se empieza a dar, por lo tanto, una mayor usurpación de tierras. Y de esa manera, chicos, nacería un fenómeno histórico. ¿Cuál sería ese fenómeno histórico? Pregunta, si esto se está dando en la sierra, están usurpando tierras al campesino, ¿qué fenómeno histórico aparecerá con ello? Pregunta, ¿los hacendados o los gamonales? ¿Hacendados o gamonales, chicos? Estamos analizando una pregunta de San Marquitos, ¿ya? Hacendados. El hacendado generalmente se le llama al propietario de tierras de las grandes tierras en la costa. El hacendado tiene la idea de comprar tierras, es cierto, y traer máquinas a su hacienda. Eso lo vinculamos mayormente con la oligarquía, ¿no? Estas familias ricas en la costa, pero acá hablamos de la sierra. Así es, Nayeli, correcto, ¿ya? Es decir, chicos, estamos hablando del nacimiento de qué? Del gamonalismo. Entonces, chicos, ¿por qué debo saber este tema tan específico? Porque de esa manera tú puedes entender lo que más adelante sería la reforma agraria de Velasco Alvarado, ¿no? Que vamos a llegar de todas formas al tema, que es otro tema favorito en San Marcos, de cómo Velasco Alvarado con la reforma agraria puso fin al gamonalismo, que tuvo su origen en las juntas departamentales que Cáceres implementó en su primer gobierno. Alucinante, ¿no? El héroe de la patria, Cáceres, generó condiciones para la aparición de este fenómeno que termina provocando en el país atraso en el campo social, ¿no? Incluso en el campo económico. ¿De acuerdo? La palabra gamonal incluso te dice muchas cosas. Gamonal significa algo así como un parásito, ¿no? Alguien que no es muy productivo, ¿no? Y que termina viviendo a costa o expensa de los demás, ¿no? Ya, jóvenes, entonces eso es lo que San Marcos preguntó. Creo que eso vino para el área C, me parece la pregunta de admisión. La respuesta sería el fortalecimiento de las élites terratenientes de la sierra, ¿no? En una sola palabra, el gamonalismo. ¿Está bien? Listo. Bien, chicos, bien. ¿Qué tal? ¿Avanzamos? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna consulta? ¿Alguna inquietud? ¿Seguimos? Vamos, vamos, seguimos, jóvenes. ¿Cómo estamos? ¿Sí? Vamos, vamos. Listo. Pregunta número 8. Listo, muy bien, así es. Bien, tutora, bien, Soledad, bien, Martín. Vamos a la 8, dice, ¿cuál de los siguientes eventos o acontecimientos corresponde al segundo gobierno de Piérola? ¿Ya?
Segundo gobierno de Piérola. A ver, yo les hago una pregunta antes de responder eso. Chicos, según San Marcos, la Universidad de San Marcos me refiero, Piérola pertenece a la República Aristocrática o es un gobierno de transición. A ver, tú que has leído el prospecto, respóndeme esa pregunta sencilla. ¿Piérola es parte de la República Aristocrática o es un gobierno de transición? ¿Qué dices tú? Muy bien, claro, profe, porque yo he visto mi prospecto y sé que aquí me ponen a Piérola como un gobierno, ya, aparte de la República Aristocrática. ¿Sí? Mucho cuidado eso, ya chicos, mucho cuidado con eso. Por ahí, a veces suele pasar que algunos colegas todavía toman el modelo de Basadre, ¿no? Porque Basadre lo incluyó en la República Aristocrática, pero estudios modernos, muy modernos, obviamente consideran que Piérola no es parte de la República Aristocrática debido a que Piérola, uno, no era del Partido Civil y dos, Piérola no era de la oligarquía. Lo que sí era Piérola era ser amigo, ¿no? Socio de la oligarquía y el Partido Civil, pero más no parte de él, ¿de acuerdo? Entonces a Piérola vamos a ubicarlo así, vamos a ubicarlo como un gobierno que pone fin al segundo militarismo, porque recuerda que Piérola saca a Cáceres del poder, ¿está bien? Y sentaría las bases ¿para qué? Sentaría las bases de la República Aristocrática, ¿está bien? República Aristocrática, ya está. Pero la profesora estaría ¿dónde? En el medio. Estaría en el medio como un gobierno puente, un gobierno de transición. Segundo, gobierno de Piérola. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Piérola entonces. Listo. Ya está. Piérola, digamos que es como el corte, ¿no? Piérola es como el parteaguas. Piérola es un gobierno que pone fin a la historia del Perú, digamos, en parte, siglo XIX y da comienzos al siglo XX, ¿no? Eso implica que Piérola va a modernizar, ¿no es verdad? Modernizar el Perú. Siempre cuando los gobiernos plantean acabar con un pasado que tiene muchos años y proponer algo nuevo, eso siempre asócialo con modernización. ¿Ya? Otro personaje que más adelante vamos a ver y que planteó eso fue Leguía. Recuerda que Leguía, ¿qué cosa planteaba? ¿No? Acabar con la república aristocrática, acabar con el civilismo y convertir el Perú en un país más moderno, ¿no? Y en el siglo XX, chicos, a ver, ¿cuántos? Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro presidentes en el siglo XX hicieron esto. ¿Sí? A ver, vamos a sacar a Piérola porque Piérola todavía está en el siglo XIX. A ver, uno, dos, tres presidentes hicieron esto, chicos, de modernizar el Perú en el siglo XX. ¿Cuáles son? Te pongo el primero, Leguía. Leguía acabó con el poder civilista que llegaba desde finales de la guerra con Chile, ¿sí o no? ¿Cuál es otro presidente del siglo XX que también planteó una modernización, eliminando el poder oligárquico con la reforma agraria? Hans, Odría más bien mantuvo a la oligarquía en el poder. Velasco, muy bien. Proyecto industrial, proyecto nacional, reforma agraria, listo. ¿Y quién sería el último presidente del siglo XX que modernizó el Perú? A través de las privatizaciones y, por supuesto, una nueva constitución. Fujimori. Exacto. Tú y yo vivimos en la era Fujimori. Querramos o no, chicos, seamos antifujimoristas o no, antiqueiquistas, estamos en la era Fujimori. ¿Cierto? Todavía no ha llegado un presidente que modernice el Perú hacia otra tendencia. No ha llegado. Bueno, obviamente Castillo está años luz, ¿no? ¿De acuerdo, chicos? No, Castillo no está haciendo una modernización. Está manteniendo el modelo de los años 90, modelo neoliberal. ¿Sí? Así es. Entonces, por más que algunos digan, no, profe, por ahí veo un color medio raro, color de caperucita, profe. No, nada que ver. O sea, seguimos como el modelo de los 90, de alguna manera, ¿ya?
Entonces, quiero que entiendan esa idea de la historia a largo plazo, porque cuando tú ves la historia así a largo plazo, pucha, se te queda más rápido el tema. ¿Está bien? Si tú ves así por obras, no vas a poder entender todo, ¿de acuerdo? Sin embargo, yo estoy viendo este gobierno a manera de largo plazo, ¿no es verdad? Estoy planteando, mira cómo Pierola plantea modernizar el Perú y vamos a ver cuáles son las medidas para que logre Pierola este proyecto, ¿de acuerdo? Entonces vamos con la premisa número 1. Bien. Eh, Pregunta, ¿tú crees que construir una cripta para los héroes de la Guerra del Pacífico será algo moderno, chicos? Además, ¿será parte del gobierno de Pierola? ¿La cripta de los héroes? ¿Mm? ¿En qué gobierno se hizo esta cripta de los héroes? No, nada que ver, ¿no es cierto, Tania? Esta obra se hizo en el gobierno de José Pardo y Barreda, 1905 fue la cripta, y si tú quieres visitarla, está aquí, mira, la cripta, yo lo he visitado varias veces porque yo vivo a unas cuadras de esto, cripta de los héroes, yo vivo por Barros Altos, por si acaso, por la Huerta Perdida, ¿ya? La cripta de los héroes, y esto de acá, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Alguna vez has ido al cementerio Presbítero Maestro? Así es, Medellín. Justamente en la noche hay, creo que visita guiada de noche, ¿no? Cementerio de noche, claro. En Halloween es espectacular. 31 de octubre, chicos, lo que les encanta, lo oscuro, lo gótico, el tema de la muerte, que es un tema interesante en la historia, el tema de la muerte, en fin, ahí lo tienen. Sí, el 31 de octubre y el 1 de noviembre es llenecito, ¿no? Visitas nocturnas. Historia, es historia, chicos, es historia. Eso hay en Europa, un montón. Uf, la gente, chicos, se queda toda la madrugada en los cementerios europeos. Tú sabes que Europa tiene un montón de historia en sus cementerios, ¿no? Empezando por los literatos, ¿no? Que están enterrados ahí en Francia, en fin. ¿Ya? La Segunda Guerra Mundial, uf, un montón de cosas, ¿ya? Entonces, esa es la cripta construida en el primer gobierno de Pardo y que trajo un problema con Chile, ¿no? Cuando esta cripta se inaugura, se coloca el cuerpo de Bolognesi, el cuerpo de Cáceres, bueno, Cáceres todavía no había muerto, se coloca el cuerpo de Grau, de Ugarte, y se dice que los chilenos envían una corona, ¿no? Una corona de flores para, ¿no? También para honrar a los héroes peruanos, ¿no? Y bueno, el presidente Pardo decide no aceptar, provocando por eso, pues, el famoso incidente de la corona, ¿no? La corona de la cripta de los héroes, ¿no? En fin, para muchos peruanos era una forma de insulto, ¿no? De que los muertos que estaban ahí, producto de los chilenos, ellos terminen llevando un presente, ¿no? En fin. Bien, sigamos. Entonces, la uno no sería clave, no sería clave la uno, profe, si esto no es clave, entonces vamos volando la A, vamos volando la C, entonces la 2 es correcto porque la estamos afirmando las dos alternativas que queda, ¿sí? ¿Y cuál de las tres, de las dos que van quedando entre la 3 y la 4 sería ahí lo correcto? Eso, muy bien, Martín. Recuerda que Pierola, como parte de la modernización del país, Pierola que establece la ley electoral de 1896. ¿Qué señala esta ley? Que solo los alfabetos, ¿sí? Los alfabetos tienen derecho al voto, ¿no? Derecho al sufragio, nadie más. ¿De acuerdo? Y en esa época, chicos, de cada 10 peruanos, 3 sabían leer y escribir. Recuerda que nuestro programa, nuestro proyecto educativo que habíamos leído hace un rato, no llegó a concretarse, por eso que la expansión de la educación primaria no se llegó a convertir en una realidad. Por ello que millones de indígenas en el campo, tanto en la sierra como en la selva, quedaron excluidos de este tipo de derecho político al sufragio. ¿De acuerdo? Ahora tú te preguntarás, profe, pero
dejarle a la población peruana, a más de la población, más de la mitad de la población peruana sin derecho al voto, ¿es algo moderno, profe? ¿Eso es algo moderno, profe, o es un retraso? Ante los ojos de Piérola y ante los ojos de la élite que apoyaba a Piérola, los civilistas, era un gran avance. ¿Por qué? Porque a través de estos chicos se lograba, se garantizó la estabilidad del proceso electoral. ¿Cómo es eso, profe? En el siglo XIX, chicos, ¿te imaginas cómo eran las elecciones? ¿Sabes cómo eran las elecciones en el siglo XIX? Se convocaban a las ánforas electorales, ¿de acuerdo? Entonces, la gente iba, votaba por un candidato favorito, y si el candidato que había perdido las elecciones no estaba de acuerdo, ¿qué hacía? Iba a las ánforas electorales, se robaba las ánforas, ¿ya? Y terminaba enfrentándose a una guerra civil. O sea, había una discusión entre candidatos en las ánforas electorales, se agarraban a piedrones, a balazos. Así era el Perú, chicos. Era como el oeste. ¿Ya? ¿Y por qué, Piérola? ¿Qué tiene que ver eso con la ley electoral? Porque justamente esos votos, ¿correcto? Que llegaban a elegir al presidente eran votos que provenían de la población indígena. Recuerda que en el siglo XIX los indígenas votaban en las elecciones, votaban, voto indirecto. Por eso que Piérola quiere que haya voto directo, o sea, que solamente la gente de la élite pueda votar directamente y no reconocer o no tomar en cuenta el voto de la población indígena, para darle un orden al sistema electoral. Porque la élite, como es un grupo social decente, ¿no? Ordenada, ¿no es cierto? Letrada, ¿no? Ellos van a votar respetando las normas y las formas, ¿no? Como hoy día vemos en las elecciones, ¿no? Pones tú ahí tu cédula y listo, ¿no? Su DNI, señor, gracias, con permiso, ¿no? Entonces, se veía a la población indígena como todo lo contrario, ¿no? Los incivilizados, los violentos, los indecentes, y se les corta el derecho al voto a ellos. Ya, ese es el argumento que tiene la élite del poder, quitarle el derecho al voto al indígena, ¿de acuerdo? Sí, así es. Ahora, acá hay unas preguntas que vamos a ir absolviéndolas. Dice Nayeli, dice, durante el gobierno de Echenique se produjo la revolución liberal que tuvo como causa principal. Ya, eso es el escándalo de la corrupción, Nayeli. Esa es la causa que lleva a Castilla a hacerle la guerra a Echenique. ¿Está bien, Yaneli? Por acá pregunta, Hank dice, profe, ¿no predominaba la ciudadanía por rentas? Mira, explícitamente, Hans, no se establecía ese marco, ese argumento para esta ley electoral, porque implícitamente el que es letrado, o sea, el que sabe leer, escribir como mínimo, es porque recibió educación, porque ha ido a la escuela. Y en ese tiempo, para ir a la escuela, es porque tienes una renta fija. Entonces, implícitamente eso del concepto de rentas se ha incluido esta ley electoral, pero literalmente, o sea, por la ley misma, explícitamente, señalan que solo los que saben leer y escribir pueden votar en las elecciones. No sé si me entiende Hans. ¿Sí? ¿Se entiende? La ley decía que era por este argumento del tema de ser letrado o no, pero en el fondo, implícitamente se sobreentiende que el que es letrado, el que sabe leer y escribir es aquel que da al colegio, y se hacía al colegio es porque has podido pagar tu educación. Ya, antes de esta ley no se excluía a nadie, Hans. Los indígenas votaban antes de esta ley, pero de forma indirecta, ¿no? Si tú y yo somos indígenas, elegimos un representante y este elige finalmente al presidente. Eso es lo que se sabe en el Perú. Mira, el Perú, desde que nace como república hasta esta ley, votaba como en Estados Unidos. ¿Ustedes han visto cómo votan los estadounidenses? Todos los ciudadanos eligen a electores y estos electores eligen al presidente de Estados Unidos. ¿Han visto? Claro, eso es el voto indirecto. Eso era el Perú, chicos. O sea, el Perú copia el modelo electoral del Estados Unidos. Los indígenas votaban. Solo que había todos estos problemas de desorden, ¿no? Que quemaban las ánforas, se agarraban a golpes cuando iban a votar en la selección. Así era el Perú, ¿eh? Era, pues, con todo respeto, eran unas elecciones coneras, ¿no? Con todo respeto, ¿no? No, compadre, mi asiento, mi lugar, no, sal de ahí. ¿Qué cosa? Parado sin polo, pa. Eso era el Perú, chicos.
Bien tranquilo el Perú, ¿no? Por eso la élite no le gustaba esto, decía que la población peruana era el sector indecente y terminan ellos quitándole el derecho político y centralizando en su grupo social. Ahora, ahí viene una pregunta interesante. Chicos, si la élite elige autoridades, ejecutivo, judicial, legislativo, pregunta, en la República Aristocrática, porque esta ley continúa la República Aristocrática, ¿existía democracia? Pregunta, ¿existía democracia en la República Aristocrática? Ahí está la trampa de la democracia. Ya eso fue una pregunta, creo, de admisión. Preguntaban si en la República Aristocrática había democracia o no, pero ten en cuenta que la idea de democracia tiene diferentes acepciones. Yo puedo tener una democracia donde participen en las elecciones libremente un grupo de personas, como también puede tener una democracia donde la mayoría de personas participa. Cuando una democracia participa una élite, se llama democracia censitaria, ¿de acuerdo? Porque solamente un grupo puede participar en la política. Y eso es lo que va a ser la república aristocrática, ¿ya? Una república, una democracia censitaria, porque la élite es la que votaba, ¿no? Y votaba a los candidatos de un solo partido, inclusive el partido civil, pero todo quedaba en torno a ellos, ¿no? Las mayorías quedaban excluidas, ¿ya? Eso va a ser parte de la democracia censitaria de la república aristocrática, ¿de acuerdo? Bien, jóvenes, entonces, bueno, nos estamos extendiendo un poquito, entonces la 1 es falsa. Jóvenes, ¿cuál sería una de las obras bueno, uno de los hechos ocurridos en la época de Piérola? ¿Qué te parece la 3, chicos? ¿Recuerdas? La huelga de los obreros que comienza con ello el movimiento obrero, ¿recuerdan? 1896. La huelga en Vitarte, ¿recuerdan? Que acá acabamos de mencionar, me parece. Aquí, ¿no? Justo esta parte acabamos de mencionar que comienza la historia del movimiento obrero, ¿no? Con la huelga en Vitarte de 1896. Acá está, justo te lo puse. Ahí comienza el movimiento obrero, que está en el prospecto de admisión por si acaso. ¿Sí? Entonces, esto sí es parte del gobierno de Piérola. La 3. Si está la 3, la 2 y la 3, ya está la clave, ¿no? Alternativa dadito. Alternativa dadito. ¿Ya? Ya está. Listo. La 4 está, como dije, la 4 está. Ah, la 4, ¿no? La 4. Uy, a ver. A ver, ¿cómo es esto? A ver, un ratito. A ver. Sí. Me emocioné, ¿ya ven? Por estar hablando de los conos, chicos. Cuando hablo de conos me emociono. Disculpen, por favor. Pasa que soy de cono y viene la emoción, la nostalgia, ¿ya? Pero vamos a ser un poco más centrados, ¿ya? Disculpen, por favor, ese pequeño exabrupto, ¿de acuerdo? Entonces, en efecto, esta 3 corresponde al gobierno de Billinghurst, ¿sí? Tienes razón, gobierno del pan grande, ¿ya? Gobierno del pan grande, muy bien. Y en efecto, chicos, esto sería incorrecto. En cambio, la 2 y la 4 serían lo correcto para el segundo gobierno de Piérola, ¿ya? Clave, barquito por acá. ¿Está bien? Listo. Ya está. Exacto, pan grande, correcto, el gobierno de Billinghurst. Muy bien. Sí, muy bien. Gracias, Hans. Excelente, Hans. Muy bien, ¿ya? Tú eres aquí mis ojos y oídos, Hans, ¿ya? Tú eres el Michi Dominici del repaso, ¿ya? Tú eres el tucurrico del repaso. Listo, vamos. Pregunta 9. Pregunta 9. A ver, pregunta 9. Pregunta 9. Vamos acá es una lectura sobre el gobierno me parece el gobierno de Echenique. Nos hablan del caso de la corrupción, lo que preguntaba, creo que, ¿a quién preguntaba acá arriba? Nayeli preguntaba, ¿no? Sobre el tema de la ley de la consolidación, ¿recuerdan? El tema de que va a provocar una guerra civil, ¿no? Una rebelión liberal de Castilla, ¿no? Vamos a ver esta pregunta de aquí, ¿ya? Como te dije, una lectura generalmente lo que buscamos es inferir, ¿no es cierto? No hacer una respuesta literal. Así que vamos con esa acotación para enfocar la pregunta 9. Dice la pregunta 9. Los principales beneficiarios de la consolidación fueron, según estudio de Quirós, ¿no? Recuerda que Quirós hizo el famoso libro Historia de la corrupción.
¿sí? Un libro que todo peruano obviamente debe leer, dice, fueron comerciantes, hacendados, rentistas y funcionarios. ¿Ya? Fueron los principales beneficiarios de la consolidación, o sea, el pago de la deuda interna, como bien nosotros sabemos. Ya está. La deuda reconocida fue este monto, vamos a decir que es un monto muy grande, ¿de acuerdo? Que equivale a 5 veces el presupuesto de la República de 1850. Las denuncias de la corrupción menudearon y encendieron los ánimos en la opinión pública, ¿de acuerdo? Hubo corrupción pública, consecuencia, crítica a la opinión pública. La palabra consolidado se convirtió en un peronismo, o sea, algo que solamente se usaba en el Perú, ¿no es cierto? Como un término despectivo para calificar a gente enriquecida ilícitamente. ¿Ya? La investigación realizada por una comisión nombrada por la triunfante Revolución de Castilla, ahí está Nayeli lo que me preguntabas, la Revolución de Castilla del 55 fue producto de ¿qué? El escándalo de la corrupción. Dice que Castilla, una vez que vence Echenique, hace una investigación y detectó que aproximadamente la mitad de la deuda reconocida era cuestionable, era ilegal. Igual, Castilla siguió pagando, sin importarle aquello, siguió pagando esta deuda y siguió cumpliendo con el pago. O sea, después de esta rebelión de Castilla contra Echenique, chicos, donde supuestamente la corrupción era considerado como un mal público, Castilla llega al poder, Castilla inclusive tuvo digamos, podemos llamar la arrogancia de decir que esta era corrupción, ¿no? La consolidación era todo un escándalo de corrupción, pero Castilla siguió pagando las deudas. ¿Me entiendes? Ahora, pregunta. Según los analistas, ¿cuál fue el objetivo de los gobiernos? Los gobiernos, no te están hablando solamente de un gobierno, los gobiernos, profe, ¿qué gobiernos aplicaron esta ley? Castilla, en la fase 1, primer gobierno, Echenique, Castilla en su segundo gobierno, fase 2, Miguel de San Román, el tío que murió en el gobierno, hasta la guerra contra España se paga eso. ¿Está bien? Entonces dice aquí, ¿cuál fue el objetivo de los gobiernos en cancelar la consolidación? Por acá nos están marcando la B de barco. Claro que sí, claro que sí. Castilla, hoy sabemos, chicos, que entregó este pago para qué, para la formación de una élite empresarial en el Perú. ¿Está bien? Castilla tenía su idea, su proyecto también, solo que no lo entendieron muchos, ¿no? Pensaban que Castilla estaba regalón, ¿no? Que había desfalcado al Estado, pero hoy día sabemos que Castilla, que era algo muy común en esa época en América Latina, que los gobiernos buscaran aprovechar el capital máximo para poder crear estos elementos empresariales, ¿ya? Lo que llamaremos después la oligarquía. Oligarquía en su primera generación, ¿ya? 10 jóvenes, clave correcta, alternativa barquito. ¿Los chicos? No se distraigan con la, con la alarma de acá, chicos, disculpen. ¿Ya? Listo, vamos a la pregunta 10. Pregunta 10, no te olvides, por favor. Pregunta 9, clave barquito, ¿ya? Pregunta 10. A ver, vamos chicos, pregunta 10. Ya. Ay, chicos. Chicos. Ya. A ver, dice relacionar los gobiernos con sus respectivos eventos u acontecimientos. Ya están aquí mencionando los gobiernos de la República Aristocrática. Recordemos nosotros que esta República Aristocrática fue un periodo que económicamente alcanzó su auge la actividad agroexportadora. ¿Está bien?
económicamente hubo un auge de la actividad, por ejemplo, exportadora de azúcar, algodón, también la exportación minera, ahí tenemos el cobre, inclusive exportación cauchera también, ¿no es verdad? A nivel social, ¿qué fue la República Aristocrática? Un periodo de consolidación o auge oligárquico, ¿no es cierto? Oligárquico. Así también como una fuerte exclusión de las mayorías, en especial indígenas, así como también de obreros y sobre todo campesinos indígenas, ¿no es verdad? Eso es el grupo más excluido de la República Aristocrática. Inclusive la clase media, que es ese sector de profesionales que van egresando de San Marcos, por ejemplo, pero que no encuentran forma de cómo entrar al gobierno, ¿no es verdad? Abogados, médicos, por ejemplo, profesores, que terminan siendo excluidos también por la República Aristocrática. Y te pongo un caso pequeño, ¿no? El caso de Julio César Tello. Julio César Tello tuvo que, bueno, primero ingresó a San Marcos, ganó una beca a la Universidad de Harvard, primer puesto, volvió al Perú para hacer política. Y él es el que termina apoyando a Leguía y llegando al poder, ¿no? Tello podemos ubicarlo en la sociedad de la República Aristocrática como parte de la clase media, ¿no? Generalmente la clase media son grupos mestizos, ¿no? Que tienen pues su origen indígena, pero terminan reivindicando, si bien al indígena, pero también reivindicando a la clase media. Por eso la clase media y la República Aristocrática también termina siendo excluida, ¿ya? Ahora, de esas cuatro opciones, chicos, que vemos aquí, nos falta algo también de la República Aristocrática que a nivel político, ¿sí? Corresponde al auge también del civilismo, ¿no? El segundo civilismo. Ya está. Listo. A ver, chicos, de esas cuatro opciones que vemos aquí, Pardo y Barreda, Augusto Beleguía, Nicolás de Piedra, Billinghurst, ¿cuál de ellas o cuál de esos gobiernos realizó tratados fronterizos? ¿Mm? ¿Recuerdan ustedes qué gobierno siempre lo pensamos en él? Y este es el gobierno de los tratados, ¿no? Porque de los 5 tratados que tenemos con países vecinos, 4 lo hizo ese presidente. Entonces, la letra A, ¿con qué lo asociamos, chicos? ¿Con qué número? ¿Con qué número asociamos la letra A? Claro, obviamente, ¿no? El gobierno de Leguía, por supuesto. El gobierno de Leguía, ahí está. Leguía, tratados fronterizos. Ya, profe, 2 con la A. 2 con la A. Ya está. Esto se elimina. Esto se elimina. Nos queda la A y nos queda la B. Lo bonito de esa pregunta es que la 1 ya tiene compañero. Mira, 1 con B. 1 con B. ¿No es cierto? 1 con B. Pardo y Barreda. Luchas obreras por las 8 horas de trabajo. ¿Recuerdan? El primer sindicato plantea esta lucha obrera, esta lucha por las 8 horas. El sindicato Estrella, Estrella, ¿de qué estrella es? Del Perú, ¿no es cierto? Un sindicato anarquista. Ahí comienza la lucha por las 8 horas, 1904. Bien. La 1 la ven entonces, chicos. La 3, Nicolás de Piérola. ¿Cuál de las medidas que faltan realizó Nicolás de Piérola? ¿Mm? Hay un evento ocurrido en Ayacucho, un evento que comprende la rebelión contra la sal. Piérola termina creando el famoso estanco de la sal. De acuerdo a Piérola, este estanco serviría para agenciarse de recursos y de esta manera poder pagar a Chile y así poder realizar el plebiscito para recuperar Tacna y Arica, ¿no? ¿Ya? Esto obviamente va a provocar que los campesinos de la sierra, que usaban la sal para poder conservar los alimentos, la sal era un bien libre, no tenía valor prácticamente, y eso termina dándole a la sal un rango de bien económico, un precio,
peor aún, el Estado es el que va a vender la sal, por eso se llama estanco, es monopolio estatal, y esto va a terminar provocando las rebeliones, por ejemplo, en Huanta, Ayacucho, de una población llamada la población de Quicha, ¿ya? Entonces, esto trajo consigo, generó protestas básicamente indígenas, y con ello, chicos, esto fue ocurriendo en el gobierno de Nicolás de Piedra, ¿ya? Entonces estamos hablando la 1 con la D de dado. Y bien, ya con eso creo que ya tenemos nuestra respuesta, ¿no? Ya tenemos nuestra respuesta. Si es 1 con D, sería entonces, perdón, si sería 3 con D, ya está nuestra clave, ¿no? Clave, ahí está, avión. ¿Está bien? Sí, exacto, así es, Hans. La reunión de Huanta y Ayacucho, correcto. Claro, clave la A. ¿Ya? Muy bien. ¿Listos? ¿Listos y listas? Vamos a la pregunta 11. Pregunta número 11. Tema caudillismo. Ese tema estaría ubicado aquí, mira, en el tema de... aquí, ¿no? Caudillismo en el Perú. ¿Sí? Vamos a la pregunta. ¿Qué dice la pregunta? El caudillismo provinciano. Recuerden, chicos, que los caudillos son estos líderes militares, carismáticos, tienen mucho arraigo en la población, ¿no es verdad? Estos caudillos terminan buscando llegar al poder y surgieron después de la guerra de independencia, ¿no? Especialmente eran caudillos que surgieron de la batalla de Ayacucho. Los que habían peleado en la batalla, ¿no? Los generales se terminaban llamándose los mariscales de Ayacucho, ¿no? Pero hay algo peculiar en ellos, que se sienten como los salvadores de la patria, ¿no? Solo ellos pueden salvar al Perú de la crisis, darle un orden. Así se autoperciben, ¿no? Salvadores de la patria, ¿no? Y son ellos solamente, solo ellos los que deben gobernar el Perú. Pero como cada caudillo tiene esta concepción, terminan enfrentándose por el poder, ¿no? Por eso que el caudillismo, ¿qué cosa generó en el Perú? ¿Qué generó? La guerra de peruanos contra peruanos, ¿no? ¿Eso qué cosa es? Las guerras civiles, ¿no? Cuando dos fuerzas militares son casi equiparables, terminan entrando a una guerra civil. Pero en caso de que una fuerza militar sea mayor que la otra, ¿esto qué cosa generaría? Golpe de Estado. ¿Está bien? Eso fue la manera de cómo ellos llegaban al poder. Raramente, chicos, respetaban las elecciones. Como yo les decía, las elecciones eran muy violentas, con todo respeto, ¿ah? Muy callejoneras, ¿ya? Si en una época la política es inestable, obviamente las elecciones también lo son. Entonces dicen por acá, y un detalle interesante, ¿hasta cuándo dura este primer caudillismo? Desde, digamos, desde 1827 con José de la Mar. ¿Hasta cuándo dura esto? Hasta 1872, con el presidente Balta. Recuerda que después de ese año entra Manuel Pardo y Lavalle con el primer civilismo, y una de las primeras medidas que busca Pardo es acabar con el caudillismo, ¿no? Por eso que él quiere que el Partido Civil, ¿no? En el año 72, sea encargado de dar un mayor ordenamiento al país y no más bien un caudillo, ¿no? O sea, que un partido político te ponga orden en el Perú es mucho mejor, de acuerdo a Pardo, que lo haga un caudillo, ¿no? Que lo hace a punta de escopeta o a punta de balazos, ¿de acuerdo? Bien, jóvenes, entonces, el caudillismo provinciano y la movilización de las montoneras. A ver, un detalle más, chicos, el caudillismo, si bien tuvo una primera etapa en este año, hay una segunda etapa también del caudillismo. ¿Cuándo comenzaría esta segunda etapa? Justamente después de la Guerra del Pacífico, ¿no? 1883 hasta 1895, ¿está bien? Con Pierola termina esta segunda etapa, el segundo militarismo. Entonces, dice que el caudillismo provinciano y la movilización de las montoneras, ¿no? Recuerdan, las montoneras eran los indígenas en armas, la plebe en armas, para su causa, fue una de las características de la dinámica entre el Estado y la sociedad rural en el Perú decimonónico, ¿no? Perú decimonónico nos referimos al Perú del siglo XIX, ¿ya? Siglo XIX.
¿no? Viene de 10, monónico, ¿no? Viene de 9, siglo XIX por si acaso. ¿Está bien? A ver, ¿qué más? El panorama cambió tras la revolución del año 95. ¿A qué se refiere con la revolución del año 95? A esto de aquí, mira. Pintura del ingreso de Piérola por Pocharcas. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿No? De repente alguna vez han visto este cuadro, un cuadro muy famoso que algún día de repente San Marcos lo toma en cuenta para explicar algo de la historia del Perú. Y este cuadro es el cuadro que contextualizado históricamente, ¿qué nos dice? Nos dice que en ese año Piérola sacó del poder a Cáceres. Eso fue la revolución del año 95. Entonces, cuando ya Piérola está en el poder, ¿qué dice aquí a continuación? Dice, el panorama cambió con la revolución del año 95, puesto que el nuevo Estado, el nuevo régimen, buscó, esta palabrita, institucionalizar el Estado. Por favor, chicos, por favor, la palabra institucionalizar en la historia, que implica un mayor ordenamiento del Estado, basado en un marco legal, ¿ya? En una ley. Orden jurídico-legal en el Estado. El Estado no debe regirse por costumbres, sino por leyes. Dice aquí, ¿no? Y reducir la participación de la sociedad rural a través de medidas como, a ver chicos, la pregunta es, ¿cómo Piérola logró hacer que el Estado sea más ordenado? ¿Y cómo Piérola mantuvo un orden sacando de la sociedad peruana a la participación de la sociedad rural? A ver, ¿cómo, por ejemplo, Piérola, en otras palabras, hace para que los indígenas, sociedad rural, no sean parte de la política peruana, de la sociedad peruana, o sea, una exclusión en todo sentido, ¿de acuerdo? Entonces, bajo esas prácticas de Piérola, nos preguntan qué hizo Piérola para lograr dichas acciones, ¿no? Dichos proyectos, digámoslo así. A ver, de esas 4 chicos, ¿cuál sería para nosotros una medida que afronta Piérola para lograr ese orden que aquí está planteando? A ver, ¿cuál de esas 4 sería, cuál de esas 5 en todo caso, traería consigo un orden en el Estado peruano en la época de Piérola? A ver, ¿cuál de esas 5 escogemos? La B dice por acá, ¿no? La B de Barco, ya marcó Martín de frente su clave. Ok, vamos a ver aquí. Voy a leerte, Martín. Supongo que has dicho la 1, ¿no es cierto? Y ese es correcto. Sí, ¿recuerdan la ley electoral del año 96? Quitar el derecho al voto a los indígenas. Este es correcto. ¿Está bien? ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, también la 2, la alternancia política liderada por el civilismo. Cuando nosotros pensamos en la República Aristocrática, de repente el estudiante piensa esto. Profe, República Aristocrática, segundo civilismo. ¿Ya? Entonces uno piensa, profe, todos los presidentes de la República Aristocrática eran del Partido Civil. Entonces había un solo partido que gobernaba el Perú. ¿Es posible que un solo partido gobierne el Perú, chicos? Chicos, ¿en qué caso un partido solamente gobierna un Estado? ¿Sabes cómo se llama ese tipo de Estado? Estado totalitario. Eso puedes decirlo en los nazis, en el fascismo, ¿sí o no? Hasta en la Unión Soviética, donde hay un solo partido, ¿no? Pero obviamente en la República Aristocrática no hubo un solo partido. Lo que hubo en la República Aristocrática es que el Partido Civil, ¿sí? El Partido Civil tuvo un mayor aliado, tuvo un aliado fundamental, el Partido de Piérola, el Partido Demócrata, ¿sí? Demócrata. Desde 1895, cuando el Partido Civil apoya al Partido Demócrata de Piérola para sacar a Cáceres, hasta el año de 1908. Hasta ahí dura esta alianza. ¿Cómo era la alianza? A ver, Partido Civil, pon un candidato para la presidencia. Ya, acá está. El señor Pardo Ibarreda. A ver, Partido Demócrata, pon un candidato para la presidencia. Acá está mi candidato, López de Romaña. Listo. Siguientes 4 años. A ver, Partido Civil, ¿vas a postular a la presidencia? Sí, pero del Congreso, ya, bacán, ahí está
el presidente, por ejemplo, Manuel Candamo. A ver, Partido Demócrata, ¿qué candidato vas a proponer para las elecciones? Bueno, yo voy a proponer, bueno, ya no me queda, ya no tengo más, porque Romaña no puede postular nuevamente, no tengo candidato. Entonces yo, como partido civil, voy a poner otro candidato. No me molesta Partido Demócrata, no me molesto, porque estamos compartiendo el poder. Ya, yo voy a proponer a Leguía. Eso te dice claramente dos cosas sencillas. Uno, no había reelección, los partidos no podían reelegir el mismo candidato, prohibido, y está prohibido porque hay una constitución que prohíbe eso, ¿recuerdan? La Constitución de Castilla de 1860. Esa es una característica política de la República Aristocrática. Pero ¿cuál es la otra característica? Se alternan en el poder, ¿no? ¿No es cierto? Este gobierno tú, el siguiente gobierno yo. Eso se llama alternancia política. ¿Está bien? ¿Y cuándo se rompe esto? Cuando en 1908 Leguía llega al poder, sobrepasa al candidato del Partido Demócrata, Leguía entra a la presidencia, los demócratas se molestan, intentan votar a Leguía de la presidencia. Hay un intento de golpe de Estado contra Leguía. Leguía resiste y evita que lo saquen del poder. Ese acontecimiento de Leguía se llamó el Día del Carácter. A partir de ahí, chicos, 1908, el Partido Demócrata se hunde, va desapareciendo en la sociedad. Y el Partido Civil se va convirtiendo, ahora sí, en el único partido en el Estado. Claro, con alternancias mínimas con el partido de Cáceres, pero al final, chicos, desde 1908 en adelante, existe una hegemonía del Partido Civil. Y tanto el Partido Civil acaparó el Congreso, acaparó la mayoría del Congreso, acaparó la mayoría del Poder Judicial, acaparó la mayoría de las alcaldías del Perú, que empezó a haber una oposición al Partido Civil. ¿De parte de quién? Mira, porque el Partido Civil era un partido cerrado. Tú no podías entrar al Partido Civil. Era un partido de élite. Para entrar al Partido Civil, ¿cuál es el requisito? Uno, tener tu apellido, ya tu apellido, no sé, Gildemeister, Romaña, Riquex, Candamo, no por ahí, Romaña, tener dinero y ser egresado de San Marcos. Si no, no entrabas al Partido Civil. Ya, profe, yo estudié secundaria, ¿puedo ser solo en el Partido Civil? No. Profe, mi apellido es, no sé, por ahí, Condori, profe. No, nada que ver. Profe, yo no tengo mucha plata, soy de clase media, tampoco. Por eso, chicos, a partir de ese año, ¿qué surge? La oposición. ¿De quiénes? La clase media y obviamente la clase obrera. ¿Y por quién van a votar en 1912 ellos? ¿Por quién van a votar? Van a votar por el famoso Pan Grande. Apoyo a Billinghurst. Ese fue, chicos, el único momento que el Partido Civil perdió el poder temporalmente. Dejaron que Billinghurst llegue al poder, ¿correcto? No lo podían sacar en un principio de la presidencia porque ellos respetaban el marco legal, ¿recuerdas los civilistas? ¿Ya? Billinghurst. Pero las reformas de Billinghurst, como recordamos, el derecho de huelga, la ley de 8 horas para el Callao, lo terminan sacando del poder, ¿no? ¿Ya? Entonces, Billinghurst representa, por eso, chicos, para terminar este pequeño resumen, en la ruptura de la hegemonía del Partido Civil. Pero ya el camino está trazado, ¿no, chicos? Ya el camino está trazado. La clase media no va a quedar solamente apoyando a Billinghurst. La clase media se va a las calles. Se va a las calles para sacar al Partido Civil. Y no solamente ellos, también la clase obrera. ¿Por qué creen ustedes, chicos, que después de 1912, del gobierno de Billinghurst, comienza un avance enorme en el movimiento obrero? ¿Se recuerdan? La ley de 8 horas a nivel nacional, la clase media que exige reformas, inclusive el movimiento universitario, los sanmarquinos en las calles. La clase media quiere que entre a San Marcos con mucho esfuerzo. La clase media quiere que San Marcos sea más abierta para los sectores más grandes del país, ¿no? Una mayor democratización. Eso, chicos, son las fuerzas que acabaron con la República Aristocrática, ¿de acuerdo? Acá aprovecho esa pregunta para poderte aquí colocar por qué acabó la República Aristocrática por estas fuerzas sociales, ¿de acuerdo? Por los universitarios sanmarquinos,
por la clase media que irrumpe en la política y además el movimiento obrero. ¿Sí? Muy bien. Listo. Bien. Así, jóvenes, la piedra sanmarquina fue más fuerte que el Partido Civil, ¿ya? El símbolo de sanmarquinos, ahí está, vota por la piedra, ¿ya? Movimiento universitario. Listo, chicos. Bien. Entonces, relacionando rápidamente, tenemos aquí la 2, obviamente. Con eso comienza el gobierno de Pierola y eso continúa después en la República Aristocrática. Y además, podemos marcar también la 3. Pierola termina creando a la Escuela Militar de Chorrillos, la famosa ENCH. ¿Y esto para qué, profe? Para que los caudillos ya no hagan golpe de Estado, sino defiendan al Estado. Tú sabes que los militares, ¿para qué fueron formados? Para defender al Estado, tanto interna como externamente, sino ya no destruir el Estado. Y por eso nace la Escuela Militar de Chorrillos, para darle un ordenamiento a los caudillos militares, que sean profesionales y también sirvan al Estado. ¿Ya? Listo. Entonces ahí la clavecita, chicos, sería la alternativa barquito por acá. Sí, sí, Hans. Los empréstitos se logran mayormente con la banca privada. Con la banca privada. ¿Está bien? Banca privada internacional. En cambio, la palabra préstamo es más aplicado para, digamos, a nivel interno, ¿no? Préstamo bancario, ¿no es cierto? A una persona natural, tal vez una persona jurídica, ¿no? Es un término mucho más contemporáneo, pero cuando hablamos de empréstito nos referimos a préstamos hechos por bancas internacionales a un Estado. ¿Está bien? A un Estado. ¿De acuerdo, Hans? ¿Sí? ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Repetimos, Hans? El empréstito se aplica, por ejemplo, entre la banca privada y el Estado. ¿Hasta cuándo podemos hablar de empréstitos? Hasta el gobierno de Leguía. Hasta el gobierno de Leguía, porque no había una regulación de los préstamos. Pero a partir del gobierno Sánchez Cerro en adelante ya no se utiliza el término empréstito, ¿no? Porque ya ahí hay una regulación por parte del Estado, ¿no? Recuerda que con Sánchez Cerro entra la misión Kemmerer, el Estado empieza a regular mejor la economía, ¿no? Y entonces empieza a cambiar la palabra empréstito por préstamos internacionales, ¿de acuerdo? Listo, vamos a la pregunta número 12. Bien, respecto a la economía de la República Aristocrática, alcanzó un gran crecimiento, sobre todo el sector agroexportador, como dijimos. Determina el valor de verdad, chicos, determina el valor de verdad. A ver, ¿cuál de esas cuatro decimos que es totalmente correcta? Por ejemplo, esta de aquí, mira. La inversión privada impulsó la diversificación basada en la minería y en la agricultura de exportación, ¿no? Recuerdan que los empresarios privados nacionales invirtieron capitales en el sector agroexportador, las haciendas, ¿no? Ahí tenemos la familia Gildemeister, que tenía la hacienda más grande del Perú, la hacienda Casa Grande, la hacienda más grande de todo el país, ¿no? Y también la inversión privada extranjera que invirtió en el sector minero. Y ahí tenemos la Cerro de Pasco Mining Company, ¿no? Una empresa norteamericana en Cerro de Pasco. La 1 es correcto. Si la 1 es correcto, entonces se van estas dos de acá, ¿sí o no? Bien, la 4 debe ser correcta porque me la están afirmando, y eso es muy cierto, desde la República Aristocrática, el Estado peruano de que vive, de impuestos al consumo, lo que después llamaremos más adelante el IGB, que es la base fiscal del Estado peruano, ¿no? Es correcto. Ahora, la número 2 es correcta. Por supuesto que sí. ¿En qué sector invirtieron más los extranjeros durante la República Aristocrática? Sector minero. ¿Ya? El sector minero es la que atrajo mayor inversión del capital extranjero en el Perú. Tengan cuidado, porque a veces uno piensa el caucho, ¿ah? Pero no, el caucho fue más bien una actividad extractiva, muchas veces una actividad ilegal, pero la actividad minera primero fue legal y en segundo lugar trajo tecnología y mayor divisas al país, ¿no? Mayor inversión en todo caso de capitales, ¿de acuerdo? 1, 2 y 4, ¿ya? Clave correcta, avión, arbolito, chicos, arbolito. Listo, listos, listo, chicos, vamos a la pregunta 13. ¿Ya? Pregunta 13. A ver, nos hablan del movimiento obrero, ¿no es cierto? Un tema que está en el prospecto de admisión. Nos preguntan, determine el valor de verdad sobre el movimiento obrero. Ya está. A ver, premisa 1, ¿verdadero o no?
Recuerda que la primera huelga en la historia peruana de una clase obrera fue en el gobierno de Piérola, 1895. Eso es muy correcto, ¿ya? La 1 es correcto, verdadero. Y entonces verdadero, vamos volando esta de aquí. La número 4 debe ser falsa porque la están afirmando por acá. Ese es correcto. Recuerda que la prensa más importante del movimiento obrero, ¿cómo se llamó? La Protesta, ¿no? Donde escribía el gran intelectual Manuel González Prada. Listo, es correcto. La 3 debe ser correcta porque también están afirmándola aquí. Los sindicatos más importantes fueron los textiles, ¿no? Ahí está la Unión Textil Evitarte, los panaderos, el Sindicato Estrella del Perú, que es el primer sindicato de la historia peruana, y los trabajadores de los puertos del Callao, ¿no? Que lograron las 8 horas por primera vez. Correcto. Pregunta, ¿la 2 es correcta? No, no es correcta. Los intelectuales sí se unieron al sector del movimiento obrero, ¿ya? Lo consideraron como un aliado estratégico. No por algo González Prada bajaba mucho a los sindicatos para hablar con la clase obrera. Por eso nace el anarcosindicalismo en el Perú con González Prada, ¿de acuerdo? Esto sería en todo caso falso. Falso de falsos, ¿ya? Clave correcta, alternativa, casita. Muy bien, vamos terminando, chicos. Pregunta 14. Bien, chicos, este mapita es un mapita clásico que tú lo puedes ver inclusive en diferentes materiales de algunos lugares que por ahí han presentado este tema. Chicos, este es Piura, jóvenes. Este es Piura y este es Puno. ¿Qué hay en Piura? ¿Qué hay en Piura, chicos? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Ah? Hidrocarburos, ¿sí o no? Petróleo. Y en Puno, las lanas. Clave correcta, casita. ¿No es cierto? Casita. Esta pregunta es sencilla. Y en la número 15, chicos, pregunta de admisión, mira, Pardo y Aliaga, un intelectual conservador, él le preocupaba en su época que la igualdad pueda darle derechos a la gente plebeya frente a una élite aristocrática, ¿de acuerdo? Clave correcta, alternativa A. Ahí está, ¿ya? Bueno, chicos, entonces hemos llegado al momento cumbre. Gracias por estar aquí presente. Se cuidan muchísimo, chicos. Nos vemos la próxima clase. Ya, jóvenes, buen día. Cuídense mucho, jóvenes, cuídense bastante. Buen día, jóvenes. Gracias por todo. Nos vemos, jóvenes. Nos vemos. Hasta luego.